Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El viernes 23 de abril, un niño de 5 años murió al ser atacado por un perro pitbull en Atlántida. El chico se encontraba en la casa de una mujer de 76 años que lo cuidaba en ese momento y que resultó con lesiones tras el ataque. El dueño del animal es vecino de la señora herida. El caso reabrió el debate sobre la tenencia responsable de estos perros considerados peligrosos. De hecho, 3 días después, la diputada colorada Nivia Reich presentó un proyecto de ley que lisa y llanamente prohíbe la cría y tenencia de 15 razas caninas con el argumento de que por sus características esos animales se pueden transformar en un arma. El texto del proyecto, por sus términos, abrió una nueva polémica. Por ejemplo, cuando informamos sobre él aquí en Perspectiva la semana pasada, provocó cantidad de mensajes de los oyentes a favor, pero también en contra. Vamos a profundizar en el contenido de esta iniciativa. Estamos justamente con la diputada Nivia Reich. Diputada Reich, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para ambos, bueno, un gusto, y como tú lo mencionabas, realmente fue un proyecto que presentamos, si bien lo habíamos terminado de elaborar a fines de marzo, fue presentado el 26 de abril y bueno, generó una polémica impresionante. Yo quería preguntarle en primer lugar, a propósito de la génesis del proceso, ¿usted presentó el proyecto como una reacción a la muerte de ese niño? Se preguntan muchos, ¿lo redactó a las apuradas y en caliente? No, por lo que usted acaba de señalar, venía trabajando en el asunto ya. Nosotros veníamos trabajando en este tema y habíamos tomado como base un proyecto del ex senador Pedro Bordaberry, que si ustedes lo comparan con el que nosotros presentamos, tienen muchas similitudes, hicimos algunas correcciones. Para eso también veníamos leyendo informes técnicos de diferente índole, y bueno, acá tomamos como referencia en nuestro país un informe técnico de la Academia Nacional de Veterinaria, y también los abogados que nos asesoran hicieron una legislación comparada con países donde realmente se ha avanzado en este tema, y bueno, nosotros, el objetivo de esto, Emiliano, es, queremos preservar la integridad física y la vida de muchos uruguayos. Para ser sincera, lo íbamos a presentar justo el día que falleció este niño, y bueno, decidimos postergarlo por unas horas. Me parece importante esta parte introductoria, digamos, estas aclaraciones que usted hace, porque algunas de las reacciones, algunas de las opiniones fueron por el lado de que acá había como una improvisación, como que no se estaba teniendo en cuenta la complejidad del asunto, los antecedentes. Por lo visto, no es el caso. Por lo visto, había ya toda una historia de manejo de este asunto, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, coincidieron los tiempos, pero bueno, por distintas circunstancias, hacía un mes que lo teníamos elaborado y finalizado, y bueno, y en el momento que lo íbamos a presentar, surge este caso de este niño, que el padrino de este niño se comunicó con nosotros, y bueno, para expresarnos el apoyo y qué es lo que puede hacer para poder apoyar este proyecto, porque si bien es una familia que está inmersa en un profundo dolor, el tío y el padrino quiere ayudar, digamos, para evitar otros casos, porque lamentablemente, Emiliano, solamente en el Hospital Pereira Rosell ingresa en forma diaria un niño con mordedura grave. Generalmente son menores de 6 años los que son atacados por este tipo de razas potencialmente peligrosas. Acá hay algo que tenemos que aclarar también. Cualquier tipo de raza puede ser peligrosa, pero específicamente este tipo que nosotros mencionamos en el presupuesto, en el proyecto, tiene una genética que predispone, digamos, a este tipo de reacciones. Son razas que han sido programadas genéticamente para la defensa del territorio, para el ataque,
Y bueno, y son detonantes. Tenemos que hacer una diferencia en lo que es la agresividad y la peligrosidad. Hay razas que son agresivas, como puede ser un cocker, como puede ser un pequinés, como puede ser muchas veces un caniche, pero sabemos que las mordeduras de ese tipo de animales no van a ocasionar lesiones graves ni la muerte de una persona. La peligrosidad está dada, como decía anteriormente, por la genética, por el tipo y la fuerza de la mordedura, o sea, cuando hacen la mordedura, la presión que ejerce y el tipo de desgarro que ocasiona, esos dos factores son uno de los factores determinantes, y por el porte, ¿no? Digo, realmente son perros grandes. Vamos a ir de a poco desmenuzando la propuesta suya, pero primero le hago una pregunta general, digamos macro. ¿Por qué usted opta por un texto tan drástico en el que en el primer artículo se prohíbe determinadas razas? Antes que nada, Emiliano, quiero aclarar que nosotros en nuestro país ya tenemos una ley, la 18.400. Bueno, a eso iba a ir, porque ya hay normativa que me gustaría después recorrer, pero mi pregunta es por qué usted va tan al golpe, digamos. Tenemos normativas vigentes que han sido insuficientes, y a la prueba me remito, una normativa que fue aprobada desde el año 2009 y estamos en el 2021 y no se ha podido solucionar el tema. Es más, cada vez hay más denuncias de mordeduras de perro y cada vez, lamentablemente, no hay registro, pero sí cada vez nos enteramos con más frecuencia de este tipo de ataques. Mire, justamente esta semana Gastón Cosia, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional del Bienestar Animal, hablando en una emisora colega en Carve, se mostró sorprendido con su proyecto. Dijo que no hubo ninguna consulta previa con ese organismo, y es una temática que hemos discutido mucho, por lo menos desde 2004, con el primer decreto que intentó reglamentar esta temática, luego con la ley de 2009, que es la que rige actualmente, la de tenencia responsable y bienestar animal, que en su artículo 10 establece requisitos y es bastante estricta desde el punto de vista sancionatorio con quienes ejercen la tenencia de este tipo de perros clasificados como potencialmente peligrosos. A esa respuesta, ¿qué contesta a su vez usted? No, primero que nada aclarar que no hicimos la consulta con el doctor Cosia, porque cuando terminamos de elaborar el proyecto él todavía no había asumido en el cargo. Él asumió a mediados de abril, nosotros estuvimos trabajando este proyecto durante casi 2 meses y bueno, lo culminamos a fines de marzo y él asumió con posterioridad. Por distintas circunstancias lo íbamos a presentar ya desde los primeros días de abril y bueno, no se concretó. Pero nosotros nos basamos en el estudio de informes técnicos de la Academia Nacional de Veterinaria de nuestro país. Hay un informe técnico del año 2019 en donde la Academia, que fue una de las que participó y la que colaboró junto con la Asociación de la Facultad de Veterinarias y la Sociedad de Veterinarios del Uruguay, en las bases de la ley que está vigente desde el año 2009, ya desde el año 1988, estas 3 instituciones venían abordando y aportando conocimientos para buscar soluciones al problema que teníamos con los perros en nuestro país. Y en este informe que yo hago mención del año 2019, la Academia Nacional de Veterinaria especifica que hay una legislación vigente en nuestro país que sí minimiza la problemática, pero que también, Emiliano, tenemos que mejorar lo que es la fiscalización, lo que es la toma de conciencia de los propietarios y la aplicación de sanciones. Lamentablemente, en nuestro país, y esto corresponde al territorio nacional y a los gobiernos departamentales también en particular, muchas veces existen ordenanzas o existen leyes, lo que no existen es la fiscalización para el cumplimiento de esa normativa. Y eso es una falencia sin duda que hay, sobre todo a nivel de los gobiernos departamentales. Bueno, pero podría pensarse entonces que lo que hay que hacer es corregir la inspección, la capacidad de inspección y de control. Por eso me gustaría repasar lo que está vigente. A ver, tenemos la Ley de Tenencia Responsable de Animales del año 2009 que establece sanciones económicas que van de 770 pesos a 385.000 o la requisa del animal, pero bueno, no prevé responsabilidad penal para los dueños de perros que hieran o incluso maten a personas. La ley sí permite disponer el sacrificio del animal. Después, desde 2017 rige la obligatoriedad de implantar un chip identificatorio a los perros que haya en el hogar, una medida con la que el Estado buscó disminuir la superpoblación de perros y los riesgos asociados a ella.
También hay normativa departamental respecto a la tenencia de perros en espacios públicos. Por ejemplo, en Montevideo la Junta Departamental aprobó en noviembre de 2020 un decreto que exige que el uso de bozal se dé en animales que sean considerados potencialmente peligrosos. Está aplicable a los dueños y tenedores de perros que ataquen y dañen seres humanos. El artículo del Código Civil 1328. El dueño de un animal es responsable del daño que éste cause, aún después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes encargados de la guardia o servicio animal. Y por último, podría mencionar la ley 16.088 de 1989, crea una figura delictiva que pena a los propietarios y tenedores de animales feroces o salvajes que lesionen gravemente o maten a seres humanos. Según lo que hemos podido saber, se utiliza en realidad muy poco, pero existe, ¿no? Hay un caso, Cerro Largo, 2017, cuando 2 perros cimarrones mataron a un transeúnte. Ahí el tenedor fue imputado por homicidio culposo. En fin, hice este recorrido de la normativa para preguntarle justamente qué evaluación hace usted de lo que hoy existe como batería, como caja de herramientas. Por eso lo que mencionaba, que nosotros tenemos mucha legislación vigente en nuestro país, que bueno, que hace falta la fiscalización, que hace falta también la aplicación de sanciones, pero a pesar de eso no es suficiente, a pesar de que cuando eso se haga, resulta insuficiente para poder solucionar el problema de la cantidad de muertes que tenemos, y no solo la muerte, Emiliano, la cantidad de gente que queda con secuelas. Nosotros hemos estado recibiendo muchos mensajes, muchos mails, donde nos consigna gente que ha pasado por esta situación, que ha tenido amputación de dedos de miembro superior, que ha tenido consecuencias en sus miembros inferiores y le ha perjudicado en cuanto a la movilidad de uno de sus miembros. Relatos de todo tipo de gente que realmente ha estado afectada. Nosotros consideramos que a pesar de ese punto, diputada, discúlpeme, es un punto que me preocupa especialmente porque lo hemos hablado acá en el programa en distintas ocasiones, a propósito de otros casos, ¿no? Siniestros de tránsito, por mencionar un ejemplo, ¿no? Se suele poner mucho el énfasis en la cantidad de muertos, ¿no? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos murieron en un choque? ¿Cuántos murieron a lo largo de un año en siniestro de tránsito? Se habla muy poco, mientras tanto, de los lesionados y de las secuelas que quedan en esos lesionados. Y así podríamos seguir. Usted va por ese mismo enfoque ahora en esto de los ataques de perros. Nosotros consideramos que aún con el cumplimiento de la actual normativa vigente en nuestro país es insuficiente para solucionar el problema. ¿Qué han hecho otros países? ¿Cómo han avanzado en la solución de este tema? Han ido también por lo que es la prohibición en cuanto a la reproducción, a la comercialización y a la cría de estas razas, y también en lo que respecta a lo que es las castraciones. La Academia Nacional de Veterinaria hace referencia a la necesidad de una restricción progresiva de este tipo de razas. Incluso hay algo que no se ha mencionado mucho, y ya en el año 2014 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establecía estas dos características, que CONAOVA iba a definir cuáles eran las razas peligrosas, y también que iban a determinar, digamos, las prohibiciones, la cría, la importación de todas estas razas, no solo caninas de establecer proyectos, sino también felinas, y bueno, y determinadas condiciones para los poseedores de este tipo de perros. Convengamos también que este tipo de razas... ¿Dice que hay una norma que permitiría prohibir razas de perros ya? En el 2014 se aprobó en la Cámara de Diputados, y creo que también hay que destacar que con el apoyo de todos los partidos pero políticos. tiene media sanción, entonces, tuvo media sanción. No, ahora lógicamente fue archivado, al finalizar cada periodo se archiva. En 2014 se archivó ese proyecto en el 2014 se aprobó en diputados que se prohibía la cría, la comercialización de este tipo de razas, si CONAOVA lo determinaba así, que tenía la posibilidad de prohibirlo. Pasó al Senado y no avanzó. En la legislatura siguiente, Pedro Bordaberry presenta el proyecto casi similar al nuestro, ahora con algunas modificaciones, y bueno, tampoco avanzó. Y ahora nosotros nuevamente presentamos esto,
creo que la Academia Nacional de Veterinarias está integrada por excelentes profesionales de reconocida y distinguida trayectoria, y bueno, y ellos haciendo un análisis también están preocupados como ciudadanos y como profesionales si quieren hacer aportes, y en esa línea es la que nos dicen, bueno, tenemos que hacer un registro de propietarios de este tipo de animales, también lo que es la implantación del chip, hacer un control progresivo de este tipo de razas, y bueno, ahí es necesario prohibir la reproducción, la importación de este tipo de animales y la importación de semen también, y por otro lado, ir en la línea de la castración obligatoria, tanto de machos como de hembras. Que hagamos una pausa acá y enseguida, en la segunda parte, ya nos metemos en el articulado para entenderlo un poco mejor. Estoy mirando ahora, y voy a seguir mirando durante la pausa, los mensajes de los oyentes, pero ya me encuentro, por ejemplo, con este de Luis Felipe, que dice: ¿no sería mejor perseguir penalmente al responsable del perro? Si mata a un niño, que el dueño sea formalizado por homicidio culposo. ¿No se solucionará de esa forma el problema? Esta es una duda que sí, que ya hemos visto en varias ocasiones. Enseguida retomamos la entrevista. La muerte de un niño de 5 años que fue atacado por un pitbull en Atlántida trajo nuevamente al debate la tenencia de perros considerados peligrosos. 3 días después de aquel caso, la diputada Nivia Reich presentó un proyecto de ley que venía preparando y que prohíbe la cría y tenencia de 15 razas caninas, con el argumento de que por sus características esos animales se pueden transformar en un arma. Con la diputada Reich, que fue electa por el departamento de Colonia, que es nutricionista de profesión, que pertenece al sector Ciudadanos del Partido Colorado, estamos conversando hoy en la entrevista central. Diputada, después de estas preguntas introductorias, digamos, en la primera parte, le propongo que vayamos en la segunda ahora al texto del proyecto. Y en primer lugar al artículo 1, justamente, que dice que queda prohibida la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de canes que pertenezcan a las siguientes razas, sean puros por pedigree, puros por cruza o mestizos. Y ahí viene la lista, algunos de los nombres yo ni siquiera los conocía, dice Akita, Amstaff, Rottweiler, Pitbull, Mastín napolitano, Tosa japonés, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Bull Mastiff, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, perro de presa mallorquín, presa canario, Bull Mastiff, Bull Terrier y fila. Primera pregunta, ¿cómo está confeccionada esta lista de perros peligrosos? Bueno, esta lista se confeccionó a raíz de la Academia Nacional de Veterinaria solamente menciona 3, el Pitbull, el Rottweiler y el fila, pero nosotros cuando hicimos este estudio de legislación comparada, y bueno, la verdad que se hizo un estudio con varios países, figuraban este tipo de razas y bueno, decidimos incluirlas también para ser más justos, digamos, con la parte del conocimiento técnico que habíamos estado leyendo. ¿Le habrán consultado ya por qué no está la raza cimarrón, concretamente? Que un perro que ocasiona problemas en el campo, que ha matado gente. Por ejemplo, aquel caso de Cerro Largo 2017 que yo citaba recién. Específicamente, por supuesto que la raza cimarrón no está catalogada, no está contemplada, en la normativa internacional, en la legislación comparada con otros países, porque es muy nuestra, pero tampoco ha sido considerada en el informe técnico a que hacía referencia. Por tanto, es una raza que puede incorporarse. Ahora, tengo que ser sincera también, Emiliano, yo creo que el artículo es el más polémico de todos, a tal punto que tengo un compañero de bancada, el diputado Juan Moreno, que es del Partido Colorado, que integra la Comisión de Bienestar Animal, que discrepa con este punto. Yo, sinceramente, lo incorporé teniendo en cuenta criterios técnicos y las recomendaciones tanto nacionales como internacionales. Me consta que sí, que es un punto polémico, pero bueno, va en la línea de esta recomendación de la restricción progresiva de las razas de estos perros potencialmente peligrosos. Antes de preguntarle por la medida que está incluida en este artículo, también le quiero preguntar, ¿no hay inquietud por los perros fruto de cruza de varias razas? ¿Podría
podían darse, se dan y terminan siendo más peligrosos quizás. ¿Cómo es eso? Lo que pasa que en realidad la predisposición genética son de estas razas y también cuando se exacerban, digamos, son los más difíciles de controlar. El otro día, bueno, he recibido, como decía, muchos mensajes. El otro día una persona de Artigas me escribe, porque acá muchos tienen la teoría que si este tipo de razas son criados con afecto, en un ambiente familiar, me han mandado fotos de pitbull, de una cantidad de razas que duermen en la cama con la familia, que comparten actividades familiares, que juegan con niños menores y no pasa nada. Entonces digo, esa gente me dice, si yo lo crío con cariño, no son peligrosos. Bueno, esta persona que me escribe de Artigas mantenía esa postura de que tenían un pitbull que había sido criado con mucho cariño, dormía en el cuarto con ellos, era adiestrado 3 veces por semana, y en un momento, sin ningún motivo, en forma intempestiva, a la hija de este señor, que es maestra y que iba hacia la escuela, la ataca ferozmente, y no existió un elemento detonador de que el perro se asustara, que lo pisaran, en forma imprevista reaccionó. Entonces él me decía, yo durante muchos años, Nivia, tuve con esta postura de que si eran criados con cariño, hasta que la realidad me provocó que tengo que cambiar de actitud. Aparte fue un doble dolor, el ver a mi hija atacada y con lesiones graves, y a su vez yo tener que tomar la decisión de tener que matarlo a alguien que es integrante de la familia. A ver, yo no voy, Emiliano, en contra de los animales. A mí, los que me conocen, soy súper bichera, súper perrera, amo los animales, tengo 2 perras callejeras, son parte de la familia, la pasan mejor que yo. Y no es el objetivo. Acá el objetivo es, tenemos que salvar vidas, y tenemos que salvar la integridad física de muchas personas, porque ese es el objetivo. El objetivo de esto es eso. El objetivo nuestro no es ir contra los perros porque nos encantan los perros, pero sí tenemos que tener algún tipo de acción. Entendemos que la legislación vigente, como está, y aún, aunque se controlara y se fiscalizara y se le diera un seguimiento más estricto, aún sería insuficiente y hay que tomar alguna otra medida. Sin duda. O sea, usted, por ejemplo, está contestando a lo que señalaba el mensaje del oyente que yo citaba al final de la primera parte, que no es el único que va en esa dirección. Se insiste en una línea de análisis en poner la responsabilidad en el tenedor del perro, el propietario del perro, y en todo caso responsabilizarlo penalmente, aumentando los castigos para el caso de que ese perro incurra en alguna agresión, en alguna muerte. ¿Para ustedes ese no es un camino válido, no es un camino útil? Lo que pasa es que nosotros, si actuamos en la penalización, es después que un hecho ocurre, después que alguien que perdió la vida o que quedó lesionado, y nosotros no queremos eso, queremos evitar eso y queremos prevenir. Entonces, están bien las multas, nosotros también las establecemos, pero establecemos multas, pero en un camino de la prevención, no de la penalización después del hecho consumado, después que alguien murió. Ahora se podría decir, bueno, en el caso de este niño de 5 años que falleció en Atlántida, bueno, hay que penalizar al dueño, pero el niño ya está muerto. Ese es el tema. Entonces, vamos por el camino de evitar más muertes. Esa es la explicación. La cosa no se soluciona ni con multas, ni con controles, dice usted, ni siquiera con penas, no sé, de cárcel más graves, más serias que las que existen hoy. Lo que usted quiere es que el hecho no ocurra. Por ahí va la filosofía del proyecto, que en definitiva entonces en el artículo 1 lo que busca es que en el futuro esas razas que acabamos de mencionar no existan. Lo que se busca es que desaparezcan en el futuro de nuestro país. Es un larguísimo camino, pero bueno, es la idea de que este tipo de razas tan potencialmente peligrosas, por los motivos que le expliqué anteriormente, vayan disminuyendo el número. Hoy por hoy se calcula, Emiliano, que es el 10% de la población canina de nuestro país, más o menos. 10%. O sea, ¿cuántos? ¿200.000? Y andamos en orden de 180.000. ¿Cuántos? O sea, no hay un registro, que es otra de las cosas que nosotros entendemos que tiene que existir. Un registro de todos los animales, pero específicamente un subregistro
de los tenedores de estas razas potencialmente peligrosas. Bueno, entonces, pero se estima, más o menos se estima un 10%. Entonces, por un lado, se establece eso, que una vez que la ley se apruebe, no podrá haber cría, reproducción, comercialización, etcétera. O sea, de la vigencia de la ley en adelante no podrá haber nuevos perros de estas razas que acabamos de mencionar. Y por otro lado, el texto se ocupa de la transición, digamos, hasta esa desaparición de esas razas en nuestro país. ¿Qué es lo que se plantea a esos efectos? Bueno, en primer lugar se dispone que los actuales propietarios, poseedores o tenedores de los canes de la raza referidos en el artículo 1 deben proceder a la esterilización obligatoria de los mismos en las condiciones y plazos que disponga la reglamentación de esta ley. ¿Puede explicar esta medida? Bueno, en lo que expresaba anteriormente es en ir con esta restricción de la cantidad. Esto, por ejemplo, ha sido implementado, por poner un ejemplo de un país, en Israel desde el año 2005. Se votó esta ley, se puso en práctica en el año 2006 y esto sucede. Y esto también es una de las recomendaciones de la Academia Nacional de Veterinaria, que reitero, integrados por excelentísimos profesionales. Y bueno, y en esa línea de la experiencia internacional de países que sabemos, no tengo las cifras exactas, Emiliano, pero sabemos que, por ejemplo, en Israel, con estas dos medidas, con la prohibición de la cría y también, que es en la línea de lo que ya se aprobó el proyecto en diputados en el año 2014 con el voto de todos los partidos políticos, que en esta línea y en la línea de la castración han logrado abatir la cantidad de fallecidos y de personas que tienen secuelas luego de un ataque de estas características. Después también para este periodo de transición hasta una fecha más adelante en la que estos perros ya no existirían en Uruguay, el artículo 3 dice que los actuales propietarios, poseedores o tenedores de perros de las razas indicadas en el artículo 1 deberán mantenerlos en régimen de reclusión permanente, albergados en instalaciones seguras y resistentes que contemplen las necesidades básicas de espacio y ambientación y que impidan su huida, restringiendo la circulación de los referidos canes, los cuales no podrán transitar en la vía pública ni en otros espacios públicos. Primera pregunta, ¿qué pasa si la persona que tiene uno de estos perros no dispone de un lugar así, no dispone de las condiciones como para mantener recluido al perro como se establece en la ley? Bueno, ni que hablar que el término, Emiliano, reclusión permanente fue otra gran polémica, ¿no? La gente se hizo la idea que lo tenía que tener encerrado en un cubículo, que lo tenía que tener atado a las 24 horas. Y nada más lejos de eso. Nosotros lo que pretendemos es que este tipo de perros tengan un espacio, un ambiente adecuado para su desarrollo, pero que estén impedidos del acceso a la vía pública en forma libre. Cuando Bordaberry presenta el proyecto en el periodo anterior, le escribe el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, recientemente fallecido y bueno, excelente también profesional, que él entendía que él había estado trabajando también en esa línea, que entendía que el proyecto era bueno, que se tenía que buscar una solución, y en ese mail hacía ponía como ejemplo un caso que había acontecido en ese momento de una señora que había salido a pasear a su perro sin ningún tipo de medida de seguridad, y este perro, sin que nada lo provocara el ataque, atacó a un perro de menor porte, lo mató, y la señora, al querer evitar esta situación, terminó agredida por su propio perro y terminó fallecido. Después hay casos que también se comprueban que este tipo de perros tienen facilidad de acceso a la vía pública, y la mitad de los casos acontecen en la vía pública. Entonces, lo que nosotros decimos que tienen que tener condiciones. Acá hay un tema, Emiliano, que también yo creo que pasa por que tenemos que trabajar mucho en la tenencia responsable, ¿no? Conozco poca gente que cuando quiere un perro va y consulta veterinario qué perro puede tener de acuerdo a las condiciones de su hogar. Yo sé de gente que tiene un Rottweiler en un apartamento de 40 metros cuadrados y sin duda que ese perro no está en unas condiciones aptas de poder desarrollarse plenamente
de acuerdo a su raza. Pero nosotros lo que decimos es que todos este tipo de animales tienen, aunque sea un tejido, una cerca con maderas, rejas o cualquier sistema de protección, deben de estar al resguardo del resto de la población. Sí, y en el artículo 4 se dispone que deberán estar con la debida señalización, contando con carteles visibles, con la advertencia correspondiente en todas las vías de acceso al lugar o predio, ¿no? No solamente encerrados y por lo tanto efectivamente impedidos de salir, sino además con toda esta cartelería por las dudas que alguien se acerque también, ¿no? Es muy común de verlo, ¿no? Gente que es tenedor responsable, nosotros les debe haber pasado a ustedes de ir a algún lugar y tiene el cartel de perro peligroso. Uh-huh. Entonces digo, como advertencia, y bueno, uno ya ante esa alerta extrema más las precauciones aún, ¿no? Por otro lado, en el artículo 5 se crea un registro, ¿no? El propietario, entre comillas, debe confesar ante el Estado que tiene uno de estos perros. Bueno, nosotros lo que pretendemos es que se cree el Registro Nacional de Animales de Compañía, específicamente hay que hacer un subregistro de este tipo de animales. Lo que sí tiene que tener un carné, digamos, los dueños de estos animales, de este tipo de razas, tienen que tener un carné, como bien digo, que autorice su tenencia, y también deberían firmar una declaración jurada donde conste, bueno, si el perro ha sido adiestrado, si ha tenido episodios anteriores, porque es muy común también encontrar perros que lamentablemente trasciende la noticia de que fue con un final triste, pero que anteriormente ya han provocado otros ataques. Entonces también en la declaración jurada hay que establecer eso. Y bueno, y como está vigente el tema del chipeado también. ¿Y qué pasa si el propietario incumple? Bueno, acá esto para hacer cumplir todo esto es el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que está a cargo de nuestro ex compañero de Cámara, Cosia, y esto también después, todas estas consideraciones tienen que ser establecidas, Emiliano, en lo que es la reglamentación de la ley. Yo creo que esta ley va a tener modificaciones de este proyecto. En principio lo que está previsto, por lo que veo en el artículo 6, son multas, ¿no? Multas que van de las 100 a las 500 unidades reajustables, son multas realmente fuertes, pero bueno, él como lo mencionaba, multas ante este proyecto, que el espíritu de este proyecto va en lo que es la prevención, digamos, de el evitar nuevos fallecimientos y nuevos consecuencias de graves, digamos, para alguien que fue atacado. Sí, se prevén multas que recién mencionamos y también la entrega del animal en cuestión a las autoridades competentes para su custodia permanente. O sea que también terminaría el Estado siendo custodia de estas razas en el periodo de transición. ¿Podría llegar a pasar eso? ¿Habría que prever una especie de cárcel para estos perros? El Estado está trabajando a nivel de coordinación del Ministerio de Ganadería y ahora el Instituto de Bienestar Animal con la Fundación Cero Callejeros. Realmente están trabajando. Incluso yo ayer me comuniqué con el ministro Uriarte por un caso, Emiliano, de un productor del departamento de Colonia, de la zona de Agraciada, tal vez ustedes están al tanto, que tuvo un ataque a su majada y en los últimos meses perdió 100 lanares, son lanares merinos. Él nos decía que la pérdida en valor de carne, digamos, son unos $9.000 y la pérdida de genética son $100.000. Y no solo la pérdida monetaria, sino la pérdida de genética en sí, que le ha llevado un tiempo poder ir mejorando todo esto y bueno. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro problema del Uruguay, que no necesariamente se vincula a estas razas de las que estamos hablando, ¿no? No, pero es un problema, Emiliano, que tenemos que darle una solución. Los productores rurales tienen dos grandes problemas: el abigeato y el ataque de jaurías. Uh-huh. Y ayer lo hablaba con el ministro.
Antes la Cotriba tenía un presupuesto anual de $40.000. Ahora el ministro Uriarte dispuso $3 millones para el Instituto de Bienestar Animal. O sea, los recursos están. Confío en que COSIA va a ser una persona ejecutiva y que le dé real solución a estos problemas. Pero usted mencionaba esa situación porque está previsto entonces que exista dentro del Estado una instalación para albergar a estos perros que puedan ser incautados, porque, repito, el artículo 6 para la persona que incumple con las normas de la ley no solamente incluye sanciones, sino la entrega del animal a las autoridades competentes para su custodia permanente. La idea es articular con los gobiernos departamentales y con este tipo de fundaciones, con este tipo de grupos de ayudas a animales, hacer esta articulación. Y bueno. Y no rifle sanitario, o sea, cuando el dueño incumple, se lo multa, se le saca el perro y el perro no es sacrificado. No. El perro pasa a vivir en un lugar donde realmente esté seguro, bueno, hasta su muerte, ¿no? No, de ninguna manera, digo, yo no estoy en contra del rifle sanitario. Sí entiendo de repente, Emiliano, la situación de los productores. Los productores están agobiados por el tema de las jaurías. Hay productores que deciden matar a los animales, a los perros que le atacan, por ejemplo, la majada o los terneros. Y en cierto aspecto, digo, yo no estoy de acuerdo con la matanza, pero los entiendo, porque también un animal está provocando la muerte de decenas de animales, y no solo la muerte. He visto videos, me han mandado fotos de lanares, por ejemplo, que quedan muy malheridos por el ataque de este tipo de perros, de jauría, ¿no? No todos son razas peligrosas, digo, hay perros que integran una jauría que son perros comunes nomás. Pero son dos fenómenos que convergen entonces en que va a ser necesario disponer de instalaciones, ya sea del propio Estado o de fundaciones, etcétera, que se hagan cargo de esos animales que vayan siendo incautados, que vayan siendo retenidos por el gobierno en las actuaciones que se lleven a cabo, ¿no? Y eso es una línea, Emiliano, y la otra línea que nosotros hace mucho que venimos solicitando es la castración, ¿no? Realmente entendemos que se necesita incrementar el número de castraciones en nuestro país. Las protectoras de animales están haciendo un trabajo encomiable, es excelente lo que hacen, pero ya no tienen más capacidad de albergar ni de alimentar más animales, más perros con recursos propios. Entonces tenemos que aumentar las castraciones. Todos vemos en las redes sociales y la gente que nos envía fotos que de continuo están tirando 6 cachorros, 7 cachorros, 6, 4, 5 en cajas en la vía pública, en cualquier lado, digo, en instituciones educativas. Entonces digo, realmente hay que hacer un abordaje. Les paso un dato: la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países deben de tener un perro cada 10 habitantes. Nosotros en Uruguay tenemos un perro cada 2 habitantes. Entonces, el problema es real y tenemos que abordar una verdadera solución, y yo entiendo que hoy por hoy está dispuesto por parte del ministro Uriarte los recursos necesarios para poder encarar estos problemas que se tienen en el país. Y bueno, y tenemos que... Esta es una línea de trabajo. Le propongo que enseguida, en el final, volvamos al proyecto suyo, al que tiene que ver con estas razas consideradas peligrosas, a partir de algunas otras inquietudes, preguntas, dudas que llegan de la audiencia. Llegamos a los minutos finales de la entrevista que estamos desarrollando esta mañana con la diputada por el departamento de Colonia, Nidia Reich, del sector Ciudadanos, Partido Colorado, que ha presentado este proyecto de ley para prohibir, lisa y llanamente prohibir, la cría y tenencia de 15 razas caninas, con el argumento de que se pueden transformar en un arma. La solución final que propone es que esas razas no existan en Uruguay. En el periodo de transición rigen los artículos 2, 3, 4 y 5, el 6 también, que son los que deberán cumplir quienes tienen hoy ese tipo de perros. Y a propósito de eso, justamente, diputada Reich, aparecen objeciones, aparecen
cuestionamientos. Mencionábamos más temprano a quien hoy está al frente del Instituto del Bienestar Animal, el doctor Cosia. Él señala, sería complicado poner en práctica lo que prevé el proyecto de Reich. Por ejemplo, con respecto al artículo 3, ¿no? El que dispone que quienes hoy tienen esos perros deben mantenerlos en régimen de reclusión permanente, albergados en instalaciones seguras y resistentes, que contemplen las necesidades básicas de espacio y de ambientación y que impidan su huida, etcétera. Él dice, ¿qué vamos a hacer con 200.000 perros de estas características que queremos recluir de forma obligatoria? ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿Qué vamos a hacer si la gente nos dice que no quiere recluir a sus perros? ¿Cómo responde a esta objeción de tipo concreto que hace Cosia? Es que precisamente él, por el cargo que ocupa, es quien tiene que dar las soluciones a todo esto. Digo, como dije anteriormente, dispone de los recursos necesarios, hoy más que nunca. Digo, antes estaba la excusa de que no había plata, ahora la hay, por tanto, bueno, ocupa un cargo ejecutivo y es el que tiene que buscar las soluciones a todos los problemas. El espíritu de este proyecto, vuelvo a reiterar, es incluso el mismo espíritu de un proyecto que presentó Cosia cuando prohibió la pirotecnia, en función de la necesidad de disminuir las secuelas graves en muchos uruguayos por el uso de la misma. Va en la misma línea y en el mismo espíritu que él cuando presentó este proyecto. Digo, nosotros también lo que queremos es evitar las secuelas, como él lo hizo con el otro proyecto, y evitar las muertes. Pero bueno, hay una realidad. El doctor Cosia ocupa un cargo ejecutivo y ahora tiene que demostrar la idoneidad para poder dar una respuesta a los problemas. Y esto es un problema, y es un problema que él tiene que dar una solución porque compete a la órbita de su cargo. Más temprano, justamente entre las preguntas de los oyentes, venía una alertando sobre otra ley que puede llegar a votarse y que no cuente con financiamiento, una ley que sea simplemente letras sobre papel. Usted, en cambio, está sosteniendo que hay financiamiento, que ya existe financiamiento para poner en práctica medidas como estas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca destinó recursos en una cantidad muy importante para este instituto. El Ministerio entiende cuál es la problemática en nuestro país con el tema de todo tipo de animales, digo, porque acá estamos concentrados en los perros, pero hay otro tipo de problemas también. Y es por eso que dispuso los recursos como nunca antes ningún gobierno había dispuesto. No, pero si se trata de controlar a 200.000 perros, da la impresión de que los operativos de inspección, etcétera, van a ser enormes, ¿no? Bueno, pero en realidad, Emiliano, no solo a nivel, no es solo desde el instituto también, dentro de sus potestades, tiene que hacer una coordinación con los gobiernos departamentales. Entonces acá también existe una descentralización en los controles. No solamente va a depender del cuerpo inspectivo del Instituto de Bienestar Animal, sino que de una vez por todas, porque hay una omisión de parte de los gobiernos departamentales en el control, como decía hoy, en la fiscalización, con el tema del tema de los animales, y cuando digo animales, hay ciudades en el departamento de Colonia donde andan los caballos sueltos y andan vacas en la vía pública. Así nomás te lo digo, porque digo, en la ciudad de Carmelo, por ejemplo, subieron fotos, en Juan Lacase es común ver también los caballos pastando en las plazas, y bueno, todo eso, no solo el tema de los perros, todo eso tiene que ser abordado y tener una coordinación del Instituto Nacional de Bienestar Animal con las intendencias. Es una de las potestades que tiene el doctor Cosia, y bueno, y se tiene que empezar a hacer políticas públicas con estos temas y en forma coordinada, gobierno nacional con gobierno departamental. No vamos a pretender que la fiscalización sea solamente por el Instituto Nacional de Bienestar Animal, sino en coordinación con cada una de las intendencias del país. Para terminar, diputada, ¿qué pasará con este proyecto? Usted ya marcó a lo largo de esta entrevista que no nace de la nada esta iniciativa, que hay antecedentes, varios, de preocupaciones parecidas. Para empezar, la del ex senador Pedro Bordaberry, pero citó otros ejemplos. ¿Qué ambiente político encuentra hoy? ¿De qué manera se va a mover o no se va a mover el proyecto en comisión? Yo sinceramente creo que el proyecto va a sufrir modificaciones.
el espíritu nuestro, yo del tema de veterinario, realmente, Emiliano, no sé nada, como tú lo mencionabas, soy licenciada en nutrición, pero cuando uno elabora el proyecto, lo que sí hace es estudiar legislación comparada y informes técnicos de quienes saben del tema. Entonces digo, incluso a mí me costaba poner también prohibición de la cría, pero a nivel técnico es lo que recomiendan. Yo como perrera que soy, hay cosas que me costaban, pero cuando tengo que hacer una ley no la puedo hacer en base a mis sentimientos, lo tengo que hacer en base a los conocimientos técnicos. Y también tengo que ser sincera, hay mucha gente que me decía, Nivia, no te metas con este tema que vas a perder votos. Pero yo no hago los proyectos de ley en función y mi accionar no es en función si gano o pierdo votos, tengo que buscar soluciones para el país. Y acá quiero encontrar una solución para la cantidad de muertes que hay por ataques de perro y también por la cantidad de gente lesionada que ¿Pero queda. se va a tratar rápidamente o entra en una lista donde está, no sé, en el lugar 10, 15, 20? ¿Cómo es? Yo creo que, bueno, que la propia explosión del tema, si vale el término, Emiliano, porque digo, realmente, y ustedes saben por los mensajes que reciben, es un tema que ha tenido gran repercusión, va a tener que ser abordado. Yo creo que hay cosas que no, digo, y hoy mencionaba a un diputado de mi partido que me decía, el artículo 1, Nivia, la prohibición de cría, no estoy de acuerdo, perfecto. Va a ser un proyecto que van a recibir la comisión a muchísimas delegaciones, desde protectoras de animales, tenedores de perro, criadores, Facultad Veterinaria, Academia Nacional de Veterinaria, o sea, va a ser un proyecto que va a tener un abordaje y una opinión de muchas delegaciones. Entiendo que va a sufrir modificaciones, capaz que la prohibición de la cría es lo que menos, por lo que me han comentado, lo que menos están de acuerdo. Y bueno, pero era necesario ponerlo porque las indicaciones técnicas así lo indican. Entonces digo, pero es un proyecto que bueno, que fue un disparador, digamos, que es un disparador para abordar el tema y ojalá sea mejorado con aporte, Emiliano, de todos los partidos. Y hay un antecedente, en el año 2014, reitero, se aprobó un proyecto por todos los partidos políticos. En ese entonces se habilitaba a prohibir la cría, la reproducción y la comercialización, y fue apoyado por todos los partidos. Diputada Nivia Reich, Partido Colorado, Ciudadanos, Departamento de Colonia, gracias por participar esta mañana en Perspectiva. Retomamos el tema, lo dejamos arriba de la mesa. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Por supuesto que en nuestro sitio web ustedes van a encontrar el texto completo del proyecto de ley con su exposición de motivos.